Bueno, entonces vean que la energía interna de mi sistema pues ha bajado, ¿no? Bajó de 800 kilojoules, que era lo que tenía, ¿no? Inicialmente la energía interna de mi sistema, a 400 kilojoules. Y la energía interna de mi sistema está relacionado con la energía cinética interna, obviamente de las moléculas de mi sistema o de mi fluido. Entonces, si baja la energía cinética de mi sistema, perdón, si baja la energía interna de mi sistema, también baja la energía interna cinética de mi sistema. Y si baja la energía interna cinética de mi sistema, también baja, pues, la temperatura. Cuando hablo de energía interna cinética de mi sistema, estoy refiriéndome a la energía sensible. Recuerden que ya la habíamos visto antes, ¿sí se acuerdan? Sí, acá, ¿no? Aquí está. Energía interna, energía sensible, ¿no? Y que prácticamente la energía sensible, la energía latente, tenían que ver mucho, o se llamaban las dos, como energía térmica. Y estas dos están relacionadas prácticamente con la temperatura de los sistemas, ¿ok? De hecho, hay una relación ahí que vamos a ver después, que es la relación de Stefan Boltzmann. Ah, no, no es de Stefan Boltzmann, es, perdón, solamente de Boltzmann, es Luigi Boltzmann. Él inventó una relación, o él creó una relación, una fórmula, una ecuación, donde hay una constante que se conoce como la constante de Boltzmann, en donde se puede, bueno, donde relaciona prácticamente la energía interna con la temperatura. ¿Ok? Entonces, entre menor temperatura tenga un sistema, pues menor es su energía interna. Y entre mayor temperatura tenga un sistema, pues mayor será su energía interna. ¿Ok? Porque la energía sensible, pues aumenta también. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Bueno, ok. Bueno, vamos a hacer más ejemplos de esto después, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya discutimos que realmente la energía, para que se cambien las propiedades termodinámicas o que para que cambie el estado de mi sistema, debe de haber una transferencia de energía o de masa, ¿ok? Y la transferencia de energía se debe principalmente a dos cosas, ya sea por calor o ya sea por trabajo. Bueno, ¿cuál quieren ver primero ustedes? ¿Calor o trabajo? Díganme. Calor. Ok, vamos a ver el calor. Muy bien. Calor. Bueno, el calor, vamos a definirlo otra vez, el calor es una forma de transferencia de energía entre los sistemas y sus alrededores. Ok, pero ¿cómo se produce prácticamente? Bueno, para que haya una transferencia de calor, debe de haber una diferencia de temperaturas. Ok, es decir, un sistema debe tener una temperatura 1 y sus alrededores deben de tener una temperatura diferente, donde la temperatura 1 tiene que ser diferente a temperatura 2. Y cuando hay una diferencia de temperaturas, dada la ley cero de la termodinámica, en donde los sistemas tienden a buscar el equilibrio térmico, pues entonces, digamos que si la temperatura 2 es más alta que la temperatura 1, pues la temperatura 2 va a ceder la energía a la temperatura 1, bueno, al sistema donde tiene temperatura 1, hasta que se nivele, ¿ok? Y en el caso de que la temperatura 1 pues sea mayor a la temperatura 2, pues entonces, pues el sistema le va a ceder calor a sus alrededores, ¿ok? El sistema va a brindarle calor, por ejemplo, con una taza de café, ¿no? Digamos, la taza de café está caliente, digamos que la habitación pues tiene una cierta temperatura, una temperatura ambiente, y como la temperatura del café es mayor a la temperatura del ambiente, pues va a existir una transferencia de calor, ¿ok? Obviamente será cuando la frontera de mi sistema, cuando sea esto que dibujo en blanco, pues sea una frontera que permita el intercambio de energía, ¿no? Porque si tuviéramos, por ejemplo, un sistema aislado, pues entonces la frontera sería, pues, no sé, un material rígido, como un termo más o menos, como un termo ideal, que
pues impidiera esa transferencia de energía, ¿no? Pero habíamos discutido que los sistemas aislados pues no existen, ¿no? No son ideales, son suposiciones, se establecen en termodinámica, pero realmente no existen, ¿no? No pueden existir tal cual, ¿no? Los dos termos, a fin de cuentas, pues se enfrían, ¿no? Si ustedes llevan, no sé, una taza de café a su escuela en un termo, le echan café al termo, pues si ustedes lo abren a las 4 de la tarde, pues esa cosa ya se enfrió, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no son idealizaciones que se hacen, ¿no? En la física, como en todo. Y pues bueno, entonces, primero, para que haya un intercambio de energía por medio de calor, debe haber una diferencia de temperatura, ¿ok? Eso es lo primordial. Hay una diferencia de temperatura. Y además, que las fronteras de mi sistema, pues permitan, ¿no? Ese intercambio de calor. Es decir, o esté hablando de un sistema abierto o de un sistema cerrado. ¿Sí? ¿Preguntas? Y bueno, hay tres formas de transferencia de calor. Bueno, hay tres formas de transferencia de energía por medio de calor. ¿Las conocen? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Cuáles son? Nomás me acuerdo de las de por contacto y creo que la otra era radiación. ¿No era inducción? Sí, así es. Es conducción, convección y radiación. Las principales. ¿Ok? Bueno, ¿a qué se refiere la conducción? La conducción se refiere pues a una forma de calor, ¿no? En donde pues tenemos dos superficies que están en contacto directo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes ponen a calentar no sé, una olla de agua al fuego, ¿no? Aquí está el fueguito. Entonces hay un contacto directo, ¿no? Prácticamente. El fuego, pues, calienta la parrilla donde está la estufa prácticamente. O bien, pues, de una vez, ¿no? Calienta la superficie, ¿no? De la olla, ¿no? De metal que solamente se ponen en las estufas, ¿no? O de barro, etcétera. Entonces hay un contacto directo. En la convección solamente se da en fluidos. Es decir, gases o líquidos. Y esto tiene que ver más con las corrientes de flujo que se generan cuando, pues, hay una diferencia de temperatura. Por ejemplo, si ustedes ponen su olla a calentar, no sé, de agua, pues obviamente en esta parte, vean que en la parte donde pues está prácticamente en el contacto directo, pues hay una conducción. Pero dentro del agua, o sea, en el agua, si ustedes ponen a calentar agua, vean que pues se forman corrientes pues, de agua prácticamente, en donde pues el agua más caliente sube y baja y sube y baja y entonces está subiendo, bajando, subiendo, bajando, y entonces hay corrientes de fluido prácticamente. Hay un flujo en donde pues se transfiere calor pues, por este movimiento, ¿no? Por el movimiento circular que se genera, por el sube y baja. Como lo que se ve, ¿no? Realmente en la atmósfera, ¿no? Cuando nos despertamos en la mañana está frío, pero conforme pasa el día, pues el aire frío sube, o el aire caliente baja, sube, entonces hay un sube y baja, ¿no? Realmente durante todo el día, ¿no? El aire caliente baja, o sube, ¿no? El aire frío baja, etcétera. Así pasa. El aire frío baja, el aire caliente sube, entonces así hay un ciclo prácticamente, ¿no? Y debido a ese ciclo, pues hay una transferencia de energía por calor que es de tipo de convección. Eso es de tipo convección, ¿ok? Y la radiación tiene que ver con ondas. Por ejemplo, en microondas. Ustedes tienen su comida, por ejemplo, en el microondas. Aquí vamos, sale. Hice su comida. Y el microondas lo que hace, pues, es justamente, pues, inducirle ondas a la comida. ¿Qué es lo que va a pasar?
que las moléculas, digamos que esas son las moléculas de la comida, o las partículas que tienen la comida internamente, así se ven en el microscopio. Entonces la radiación pues va a excitarlas de manera que pues va a haber movimiento, ¿no? Entre ellas. Y al haber movimiento entre ellas, pues aquí se va a generar una fricción. Y la fricción pues va a aumentar la temperatura. Entonces, pues obviamente hay más formas de transferencia de calor, pero las principales pues son estas. La conducción, la convección y la radiación. ¿Ok? Y obviamente, pues cada una de ellas tiene su ecuación particular, ¿no? Que la ecuación de Fourier, que la ecuación de diferencias de Newton, etcétera. No la vamos a ver. Solamente, pues ahí si quieren investigarlas, pero bueno. Esas son las tres formas prácticamente de transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. Principalmente, ¿ok? Principalmente. Bueno, ¿preguntas? Hasta acá, comentarios. ¿No? Bueno. Bueno, usualmente cuando estamos trabajando en termodinámica, pues nos vamos a referir también a un término conocido como calor específico. El calor específico es la cantidad de calor. Vamos a poner aquí cantidad de calor que se transfiere hacia afuera, hacia adentro. Vamos a ponerle in o out. Hacia afuera o hacia adentro por unidad de masa. Y pues habíamos dicho que las propiedades termodinámicas, pues específicas, recuerdan que era pues, la propiedad termodinámica entre la masa, ¿no? Bueno, entonces así como esas propiedades termodinámicas específicas, pues el calor específico justamente es la cantidad de calor que se transfiere hacia afuera o hacia adentro, es decir, que yo suministro a mi sistema, o que el sistema suministra a sus alrededores entre la masa de mi sistema, ¿ok? Y pues obviamente tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo, ¿ok? A veces es preferible estar hablando de cuántos kilojoules se transfieren por cada kilogramo de sistema, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en la parte de los motores, en la parte de los coches, en donde no nos importa cuánto calor, ¿no? Cuánto calor se ha desperdiciado, o cuánto calor se ha suministrado al sistema, sino lo que importa es cuánta cantidad de calor por unidad de gasolina, ¿no? Cuánta cantidad de calor se ha suministrado por o por masa, ¿no? Por kilogramos de gasolina, ¿no? Obviamente ya podremos definirlo, podremos estar mezclando también la parte del volumen, es decir, cuántos kilojoules por unidad, por litro, ¿no? De gasolina se transfieren al sistema, o el coche, cuánto trabajo realiza, ¿no? Por cada litro de gasolina que se le suministre, por ejemplo, o por cada no sé, 20, 30 gramos, o 1 litro, 2 kilogramos, etcétera, de gasolina, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, es por eso que también en la parte de termodinámica también es importante mencionar qué es el calor específico, ¿sí? El calor específico. Que se diferencia a otro calor específico que a lo mejor van a ver que luego se ve que es la cantidad de calor requerido para aumentar la temperatura de un sistema 1 grado, ¿no? Bueno, ese es otro calor específico aparte, ese es otro, ¿ok? Que lo vamos a ver después. ¿Sí? Que tiene mucha relación con este, claro. Solamente que ese calor específico, ese otro calor específico al que me estoy refiriendo, es justamente para elevar la temperatura 1 grado. ¿Sí? Y es por unidad de masa también. Y este calor específico al que estoy refiriéndome es la cantidad de calor solamente por unidad de masa. No importa si ha subido 1 grado, si ha subido 2 grados, 3 grados, no me importa. Lo que me importa es solamente la cantidad de calor que se le suministra o que se le quita al sistema
por los kilogramos del sistema, ¿ok? Es lo que importa acá prácticamente, ¿no? Ese es el calor específico que ustedes conocen, pues bueno, sí, es como este, pero tiene otro significado. Este solamente es el calor entre la masa y el otro es el calor que se le debe suministrar a un a cierto kilogramo de masa de un sistema para que se eleve la temperatura 1 grado. Bueno, ese es otro, ¿ok? Que lo vamos a ver después, bueno, no tan después, ya prácticamente en estos días, pero solamente es esto, ¿no? ¿Sí queda claro? El calor específico. Ok. Esto no es una propiedad termodinámica, es importante que lo quede claro. Este no es una propiedad termodinámica. El calor no es una propiedad. Es la cantidad de energía que yo le quito a mi sistema o que le agrego a mi sistema, ¿ok? Bueno, también usualmente vamos a estar refiriéndonos a un concepto que se le conoce como tasa de calor. ¿Qué es la tasa de calor? La tasa de calor nos indica la cantidad de calor por unidad de tiempo, prácticamente. Esto es, cuánto calor se le suministra por unidad de tiempo. Por ejemplo, en su refrigerador, ¿no? Es importante también ver, por ejemplo, el refrigerador, vamos a poner aquí refrigerador. Ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los refrigeradores es importante ver pues, esta parte, porque cuánta cantidad de calor se le quita bueno, se le quita a lo que está dentro, ¿no? Cuánta cantidad de calor sale por unidad de tiempo, que es prácticamente la potencia, ¿no? Eso, ¿no? La potencia. Vean que esto tiene unidades de watts. ¿Por qué? Porque el calor tiene unidades de kilojoules o de joules, kilojoules, entre segundos, pues es kilowatts, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ver mucho con la parte de las potencias, ¿no? De, por ejemplo, pues si yo conecto el refrigerador al suministro de energía, vamos a ver la potencia en watts que se le suministra y la relación que tiene esta cantidad de potencia suministrada con el calor que quita, ¿no? El calor que saca dentro del refrigerador y lo deposita afuera de la cocina, ¿no? Prácticamente. Entonces, este Q que tengo arriba con un puntito, pues es cuánto calor, perdón, quito por unidad de tiempo o suministro a mi sistema por unidad de tiempo. Y sus unidades son watts. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Y la tasa de calor solamente es el calor por unidad de tiempo. Bueno. ¿Preguntas, comentarios respecto a esto o a cualquier otro tema que hemos visto anteriormente? ¿Algo? No, Fer. No hay preguntas, ¿solo claro? Bueno. Entonces, para... para mañana. Sí, para mañana. Bueno, no, para la próxima clase, que va a ser a lo mejor el jueves. Sí, bueno, yo les estaré diciendo, ¿ok? Si es jueves o miércoles. Bueno, miércoles creo que no. Pero bueno, ahí veremos. Depende de cómo me sienta. A lo mejor sí. Bueno, para la próxima clase quiero que ustedes revisen de una vez pasada a lo que es el trabajo. ¿Ok? Recuerden que el trabajo, W, es igual a la integral de la fuerza por la distancia. ¿Ok? Pero pues quiero que me pasen prácticamente esta parte, que lo que es el trabajo, el teorema de trabajo-energía, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, el cambio de energía cinética de un sistema también es igual, pues, al trabajo realizado, ¿no? De la sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento, ¿no? Prácticamente eso, ¿no? Entonces, pues es importante también ver esa parte, ¿no? Del teorema de trabajo-energía y todo eso. Porque pues se va a ver mucho en la parte de termodinámica. ¿Ok? ¿Sí bien? ¿Preguntas? No, Fer. ¿No? Bueno. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos. Pues, dije que acabo de grabar.